Desde los albores de la humanidad, una inquietante paradoja ha desconcertado a filósofos y científicos por igual. ¿Cómo puede alguien nacido con un corazón puro caer en el abismo de la maldad? La historia está plagada de personas que, habiendo comenzado con buenas intenciones, terminan enredadas en oscuras decisiones. Hoy exploraremos esta inquietante transformación de la bondad a la maldad, desentrañando los secretos detrás de estas metamorfosis. Acompáñanos en esta serie reveladora y asegúrate de suscribirte para no perderte ningún detalle de esta fascinante investigación. El debate sobre la dualidad moral del ser humano ha sido una constante a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha intentado comprender qué lo impulsa a actuar de manera virtuosa o vil. Comenzamos nuestro viaje en la antigua Grecia, donde filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles se enfrentaron a las contradicciones internas del alma humana. En un animado mercado ateniense, un joven Sócrates solía cuestionar a sus conciudadanos sobre el significado de la virtud. En esas conversaciones emergía una verdad inquietante: los mismos que se jactaban de su bondad podían, ante una provocación adecuada, mostrar intereses egoístas y oscuros. La famosa frase «conócete a ti mismo», más que un consejo, era una advertencia. Sócrates creía que la ignorancia era raíz de todo mal, pero al escarbar más profundo, uno se topa con la naturaleza ambivalente del ser humano, una batalla constante entre el conocimiento y la tentación. Platón, alumno de Sócrates, llevó estas ideas a nuevas alturas con su teoría de las ideas amparael. El alma humana estaba dividida en tres partes: la razón, el espíritu y el apetito. A partir de su alegoría del carro alado, imaginó a la razón como un cochero que intenta guiar un carro tirado por dos caballos. Uno representa el noble espíritu y el otro, los deseos más bajos. La lucha entre ellos es continua, un reflejo de nuestra dualidad interna. Platón sostenía que solo aquellos capaces de someterse a la razón podían alcanzar la verdadera bondad, pero reconocía que incluso los sabios podían caer. Aristóteles, por su parte, aportó otra capa a esta reflexión. Introdujo la idea de la virtud como un hábito, algo que se cultivaba a través de la experiencia y la repetición de actos justos. En sus escritos hay una aceptación pragmática de que los hombres pueden errar. Aristóteles veía la bondad como un equilibrio, una medianía entre dos extremos viciosos, a la cobardía y la imprudencia, derivando de una virtud mal equilibrada. Llegamos luego a un periodo convulso en la Edad Media angón. Aquí, el debate sobre el mal y la bondad se entrelaza con la religión. San Agustín de Hipona, una de las figuras más prominentes de esta era, luchó personalmente con el concepto del mal. En sus famosas confesiones, narra su juventud, donde a pesar de poseer inclinaciones naturales hacia la moralidad, cometió actos que reconocía como malvados. San Agustín atribuía esto al pecado original, enraizado en la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Sin embargo, sostenía que la luz divina podía guiar incluso al más perdido de los hombres de regreso a la bondad. El Renacimiento trajo consigo una renovación del pensamiento. Figuras como Maquiavelo desafiaron la idea de una bondad intrínseca. Su trabajo sugiere que la maldad no solo es una posibilidad, sino una herramienta política. En El Príncipe, argumentaba que, para un líder, es mejor ser temido que amado, un testimonio escalofriante sobre cómo las circunstancias pueden moldear las acciones morales de una persona. Avanzando en el tiempo, llegamos a la Ilustración, un periodo donde la razón y la lógica predominaban. Jean-Jacques Rousseau entró en escena como un ferviente defensor de la bondad humana natural. En su discurso sobre la desigualdad, Rousseau postuló que el hombre es naturalmente bueno, solo corrompido por la sociedad. Pero incluso en su defensa apasionada, no pudo ignorar las pruebas irrefutables de la oscuridad interior que la humanidad muestra cuando está desprovista de reglas y normas sociales, a medida que el mundo entraba en la era moderna. Sigmund Freud introdujo una nueva dimensión al entender humano. La psicología, su teoría del ello, yo y superyo, recrea la tríada platónica de una manera más tangible. Freud describió al ello como impulsos primarios que buscan satisfacción inmediata, mientras que el yo
busca una conducta racional y el superyo impone moralidad. Según Freud, el conflicto entre estas tres entidades era una fuente de angustia interna, al igual que un campo de batalla eterno por el dominio moral. La influencia de Nietzsche también es imposible de ignorar. Cuestionó la moral tradicional, afirmando que estaba diseñada para sujetar el espíritu humano. Sus escritos instaron a los individuos a crear sus propias virtudes, un llamado para trascender la moralidad convencional y abrazar un más allá del bien y del mal. La cosmovisión de Nietzsche resalta una arista diferente de nuestra dualidad, la capacidad para redefinir y buscar nuestras propias normas internas. En la actualidad, la ciencia continúa explorando estas cuestiones, particularmente en los campos de la neurociencia y la psicología. Estudios recientes sugieren que el comportamiento moral puede estar influenciado por la genética y las estructuras cerebrales. Las investigaciones en torno a la empatía y la psicopatía han revelado diferencias estructurales entre cerebros normales y aquellos que muestran una predisposición hacia decisiones inmorales. El enigma de la dualidad moral persiste como un tema acuciante en un mundo cada vez más interconectado y polarizado. ¿Estamos destinados a oscilar eternamente entre la luz y la oscuridad de nuestra naturaleza? Mientras la humanidad continúa su avance, somos confrontados por preguntas que solo escarban la superficie de nuestra verdadera esencia. Una vez que escuchamos las voces de filósofos, teólogos, psicólogos y científicos, nos queda una interrogante resonando. ¿Somos, al final, prisioneros de nuestros impulsos o artífices de nuestro destino moral? La historia continúa, indagando en un territorio donde la línea entre lo noble y lo vil es tan delgada que se desvanece en su propio reflejo. Aquí queda plantada la inquietud, un preludio que se adentrará en la perturbadora narrativa de quienes, a pesar de un corazón inicialmente puro, toman pasos hacia la oscuridad. Así concluimos esta exploración inicial, extendiendo una invitación para continuar junto a nosotros en el sinuoso camino hacia la próxima revelación. La inquietante pregunta de cómo la bondad rinde bajo presión sigue siendo el próximo desafío en nuestra búsqueda. En una luminosa mañana de verano de 1971, en los pasillos silenciosos de la Universidad de Stanford, se estaba gestando un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. El psicólogo Philip Zimbardo, junto con su equipo, había transformado un simple sótano universitario en una prisión improvisada. La noticia había corrido entre los estudiantes en C, ofrecía una retribución monetaria para aquellos dispuestos a participar en esta representación de roles, donde algunos serían prisioneros y otros guardias. Inicialmente parecía una simulación inofensiva que pretendía analizar qué sucede cuando seres humanos ordinarios se ven inmersos en un ambiente de opresión y poder. Los participantes fueron elegidos rigurosamente, todos considerados mentalmente estables, físicamente sanos y según todos los estándares normales. Lo que se anticipaba como un estudio psicológico típico, pronto se convertiría en un relato oscuro y preocupante sobre la maleabilidad de la moral humana. Mientras los valientes voluntarios se adentraban en aquella recreación de un sistema carcelario, se establecía un escenario cargado de incertidumbre. La ingeniosidad del diseño transformó lo que podría haber sido mera actuación en una realidad vivida. Vestuarios, condiciones de vida y hasta números de identificación sustituyeron la identidad de los prisioneros. Los guardias, ataviados con uniformes y gafas de sol reflectantes que acentuaban su autoridad, comenzaron su recorrido en este microcosmos de poder y sumisión. La atmósfera rápidamente se convirtió en asfixiante. Al principio, tanto los guardias como los prisioneros apenas diferían de su comportamiento habitual. Hubo sonrisas nerviosas y una que otra risa incómoda, pero a medida que las horas avanzaban, lo que era un juego comenzó a tomar una forma más seria. El poder innato en el rol de guardia pronto marcó su territorio. En lugar de simples custodios, los guardias adoptaron una postura firme y autoritaria, realizando patrullas imaginarias con la severidad de alguien que defiende el orden. El tiempo avanzaba y con él los roles se intensificaban. Los prisioneros rápidamente aprendieron que no toda resistencia era posible. Una lástima imprevista fue cuando aquel joven apacible de semblante amable
quien había aceptado participar solo por curiosidad, comenzó a experimentar las reglas y castigos no tan ficticios. La obediencia se volvía imperativa y la sumisión inevitable. La prisión estaba en pleno apogeo. Con el paso de los días, la línea entre la realidad y la simulación se desdibujaba cada vez más. Los guardias empezaron a imponer un control cada vez más estricto. En escenas que recuerdan a películas distópicas, los gritos y reglas arbitrarias se convirtieron en parte de la rutina diaria. Aquellas gafas de sol, que desde un principio parecían inofensivas, ahora ocultaban una frialdad que los prisioneros no podían penetrar. Una noche, el clímax inicial del experimento llegó. Uno de los prisioneros, visiblemente afectado, ya no podía soportar la presión psicológica. Comenzó a gritar, rogando por ser liberado. A pesar de su angustia, fue cuidadosamente ignorado. No por falta de compasión, sino porque para entonces, para esos estudiantes desempeñando papeles, la realidad se había transformado por completo. Aquello ya no era un experimento, era un universo en sí mismo con reglas inquebrantables. Con cada día transcurrido, la simulación tomaba tintes más oscuros. Los castigos eran comunes y la deshumanización, evidente, ese sótano dejó de ser aburrido, transformándose en una especie de teatro macabro, donde las acciones parecían cada vez más reales. Para algunos prisioneros, la experiencia generaba angustia real, temores palpables que perturbaban el juicio. Para los guardias, de alguna manera, esto justificaba acciones cada vez menos éticamente cuestionables. Lo que comenzó como una experiencia académica se degeneró en un tablero de ajedrez emocional donde cada movimiento se analizaba en sus efectos psicológicos perdurables. Al arribar a la mitad del experimento, las tensiones alcanzaron niveles insostenibles. Un guardia, cuyo comportamiento inicialmente había sido sincero, se percató de un cambio inquietante en su carácter. Se vio a sí mismo disfrutando de su poder. Un frívolo placer acompañaba sus órdenes. Este guardia en particular, reflexionando sobre su transformación, comenzó a cuestionar dónde había quedado su compasiva naturaleza original. ¿Quién era realmente? ¿Un opresor? En ciernes. La perturbación interna era clara, y con cada reflexión venía un giro emocional desenfrenado. El sexto día, el equipo de Zimbardo interrumpió el experimento significativamente antes de lo previsto. A pesar de la corta duración, las consecuencias psicológicas ya eran irreversibles. Al reflexionar sobre estos eventos, las preguntas surgen naturalmente. ¿Qué habían aprendido sobre ellos mismos estos estudiantes? ¿Acaso todos poseemos una propensión oculta a caer en estas dinámicas de poder y maldad cuando nos enfrentamos a situaciones extremas? Las respuestas eran desafiantes, pero el eco de la prisión simulada resonaría por años en el ámbito de la psicología. Datos posteriores revelarían que esta intensa experiencia no solo impactó a los participantes, sino que también sacudió a la comunidad científica, cuestionando la metodología y ética de semejante estudio. Los observadores externos se preguntarían sobre el rol del experimentador. Zimbardo, que había funcionado como director, admitió más tarde haber estado demasiado involucrado, lo que condujo a la dilución de la observación objetiva. Por supuesto, al cesar el experimento, al volver a la realidad, muchos de los colaboradores temían qué significaría esto para el futuro. Para los prisioneros, la angustia psicológica tardaría en desaparecer. Algunos guardias seguirían enfrentando problemas de identidad con lo que podrían haber desatado dentro de ellos. Sin embargo, se había logrado lo que tal vez fue uno de los mayores objetivos del estudio: sacar a la luz la facilidad con la que la gente buena puede ponerse un manto de maldad, bajo circunstancias específicas. El dramatismo de este experimento se presta para examinar temas más complejos en capítulos futuros. ¿Qué impulsos interiores pueden despertar dinámicas tan perturbadoras? ¿Es una acción de ajustarse socialmente o una revelación íntima nuestra propia adversidad interior? Mantente alerta, porque nos adentraremos aún más en las profundidades de lo que significa enfrentar la moral humana bajo nuevas presiones la próxima vez, en un rincón olvidado de la ciudad, donde las luces de los rascacielos apenas logran iluminar los callejones oscuros. Se gestan las tensiones diarias de aquellos que habitan en las sombras de una sociedad desigual. Aquí,
La moralidad y la bondad se convierten en un lujo, uno que algunos no pueden permitirse. Este es el entorno donde las decisiones éticas se diluyen frente a la realidad apremiante de la supervivencia. En estos vecindarios relegados, donde las carencias económicas se respiran en el aire, vive Carla, una joven madre con sueños frustrados. Su expresión, otrora llena de esperanza, ahora revela el cansancio de alguien que ha lidiado con las duras pruebas que la vida le ha puesto por delante. Carla trabaja incansablemente, equilibrando 2 empleos para mantener a su hijo y pagar las cuentas que siempre parecen ganar la batalla en un juego injusto. La rutina de Carla se ha convertido en una sucesión interminable de compromisos, todos con un precio que desafía su integridad. En el supermercado local, el precio de los alimentos básicos es una decisión moral en sí misma. Un paquete de pan, 1 litro de leche, artículos que para muchos pasan desapercibidos. Para Carla, representan un delicado equilibrio entre necesidad y sacrificio. Mirando la fila, observa a los otros compradores, algunos mirando indiferentes, otros sin apartar la vista del suelo, compartiendo la misma realidad invisible. A la virtud tiene un precio. Mientras Carla regresa a casa, su trayecto la lleva a través de un parque público. Aquí, las risas ocasionales de los niños jugando contrarrestan el silencio de las familias que solo buscan desconectar del día a día. Cerca, un grupo de jóvenes se congrega, intercambiando miradas y gestos que denotan una elección crucial: a unirse al pequeño círculo de poder en la esquina del parque o resistir. La tentación del dinero fácil, en forma de actividades ilícitas, es una constante tentación que complementa sus conversaciones diarias. Una tarde, mientras que la fría luz del sol se oculta tras las nubes, Carla se topa con un antiguo compañero de la escuela, Mario, un hombre con una sonrisa amistosa, pero algo en su mirada sugiere un cambio desde sus años de infancia. Carla, exclama Mario, alzando la mano en un saludo confidencial. Compartieron muchas risas en el pasado, pero ahora, al ver su figura esbelta pero tensa, Carla intuye que el tiempo ha trazado caminos diferentes para ellos. Ha pasado tiempo, dice Mario. Caminando junto a ella, la conversación lleva los recuerdos de días más simples y sueños sin mancha. Sin embargo, la realidad se incrusta rápidamente entre ellos. Mientras Mario narra sus oportunidades de negocio, el aire pesimista del parque parece reflejar su dilema: rendirse a la comodidad de algo que en el fondo sabe que está mal, o continuar batallando en el camino hacia una vida digna. En la penumbra de la noche, mientras prepara la cena para su hijo, Carla reflexiona sobre sus opciones. La visita de Mario dejó una inquietud que no logra sacudirse. Frente al espejo de su pequeño baño, repasa su vida y el futuro que anhela para su hijo. La bruma de incertidumbre la rodea, preguntándose si quizá cediera un poco de su moralidad podría ofrecerle a su pequeño más oportunidades. Pero otra pregunta, apenas susurrada, también resuena: ¿a qué costo? Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en otro lugar de la ciudad, reuniones dentro de oficinas lujosamente decoradas dictan silenciosamente el destino de muchas familias como la de Carla. Dentro de estas salas, las decisiones que afectan las políticas económicas se hacen con una eficiencia terrible, separando aún más las clases. La presión implacable de estas fuerzas invisibles dicta que para cada historia de riqueza hay incontables otras historias de desesperación. El peso de la desigualdad no solo transforma cómo las personas viven, sino cómo piensan y lo que creen posible. En barrios donde la diferencia entre tener o no tener puede significar caer en un ciclo vicioso, la bondad y la moralidad pierden su protagonismo. Aquí, las leyes del dinero y la necesidad dictan lo que es correcto o incorrecto. La tentación de renunciar a las viejas formas de pensamiento reverbera no solo para Carla, sino también para los que día tras día intentan subsistir, atrapados en la disonancia entre lo que creen y lo que es necesario para sobrevivir. Los carteles de en venta y las luces parpadeantes de neón reflejan más que una transacción económica. Son un recordatorio constante de las prioridades distorsionadas de un sistema que ha perdido su brújula moral. A lo largo de este relato, las líneas se difuminan entre los personajes que cruzan caminos diariamente: Carla, Mario,
los jóvenes en el parque. Todos ellos viven en una realidad que en ocasiones pareciera imitar el surco de una carretera sinuosa con más peros que certezas. El significado del éxito, la bondad y la moralidad se redefine constantemente bajo el lente de una economía implacable. En la intimidad de la noche, Carla decide llamar a su madre, su pilar en tiempos difíciles. Con una voz cálida y una sabiduría serena, intenta calmar la tormenta interna de Carla. Siempre hay una forma. Hija, le dice con ternura. A pesar de las tribulaciones financieras, su madre compartió historias de épocas anteriores en las que la comunidad era la piedra angular del apoyo. Las palabras de su madre resuenan, mientras Carla, con ojos brillantes de lágrimas contenidas, mira a su hijo dormir. En su rostro de niño, puro y sereno, ve la claridad de su propósito renovado en resistir y forjar un camino distinto, por más tortuoso que sea. En esta decisión, Carla elige luchar por una bondad sencilla, una que da esperanza y que, a pesar de todo, demuestra que el amor finalmente prevalece en el universo vasto y conectado por hilos invisibles de decisiones y sus consecuencias. Cada elección es una onda resonante, afectando a quienes se encuentran atrapados dentro de su radio. Hablar de bondad en un mundo tan desigual no es meramente idealista, es un recordatorio urgente de la constante lucha entre los extremos de la humanidad. Así, en anticipación de lo que vendrá, dejamos a Carla, Mario y los demás en la encrucijada, navegando por las turbulentas aguas donde la ética y la supervivencia se encuentran en un combate sin fin. ¿Cómo se define la bondad cuando ser bueno es un lujo? La historia continúa desenvolviéndose, prometiendo desvelar aún más las intricadas capas de esta eterna pugna humana, en el corazón vibrante de una gran ciudad, donde el horizonte está dominado por imponentes edificios gubernamentales. Transcurre la transformación de una figura que en su momento fue la encarnación de la bondad. Alejandro Mendoza, un carismático político conocido por su integridad incorruptible, ha escalado posiciones hasta alcanzar un poder considerable. Con una sonrisa inquebrantable, Alejandro llegó a la escena política como una ínfima brisa de cambio en un mundo donde la corrupción era rampante. Su promesa en cambiar el sistema desde adentro, mantener la transparencia a toda costa y servir siempre al pueblo. En el inicio de su carrera, Alejandro era la definición de altruismo. No había reunión en la que no estuviera presente, ni debate en el que no abogara por la justicia social. Su oficina, más que un lugar de trabajo, se convirtió en un punto de reunión para los ciudadanos, quienes veían en él la luz de la esperanza. Las paredes estaban adornadas con fotografías de sus primeros días, rodeado de niños y familias, miradas llenas de esperanza y gratitud. Sin embargo, alcanzar el verdadero cambio dentro de un sistema anquilosado era una tarea monumental. Alejandro pronto se dio cuenta de que avanzar en su misión requería compromisos. El primer destello de su declive comenzó con una reunión aparentemente inofensiva con un veterano de la política, el senador Díaz. Con una mirada astuta y palabras cuidadosamente escogidas, el senador Díaz le propuso una alianza que, según él, beneficiaría a todos para lograr el bien común. Comenzó Díaz: debemos, ocasionalmente, hacer pequeños sacrificios personales y acomodar ciertas expectativas. En las palabras resonaron en la mente de Alejandro. Pensó en los cambios que podría incitar con solo dejarse influenciar un poco. Era la primera ficha de dominó en una línea que pronto caería escalonadamente. Con el tiempo, las ilusiones de Alejandro se fueron desvaneciendo, atrapado en una red de múltiples compromisos y promesas incumplidas. Reunión tras reunión, fue testigo de cómo las figuras del poder manipulaban las barreras legales y éticas para su beneficio personal. La fuerza de voluntad de Alejandro comenzó a flaquear. Las cejas se fruncían un poco más con cada explicación que daba a sus electores, cada vez más enredadas en justificaciones y promesas vagas. La presión, implacable, lo llevaba a tomar decisiones que antes hubiera considerado impensables. En su oficina, una noche particularmente lluviosa, Alejandro se encontraba solo, rodeado por expedientes que contenían decisiones que afectaban a miles. Una fotografía en su escritorio, enmarcada en madera oscura, mostraba su primer día como político esperanzado, fresco,
pero ya casi irreconocible. Buscando claridad, Alejandro decidió airearse dando un paseo bajo la lluvia, un último intento por reconectar con su propósito original. Mientras cruzaba el parque hacia el Capitolio, un peculiar encuentro le aguardaba. Sentado en un banco, cercano a una farola parpadeante, estaba un anciano vestido con ropas gastadas pero cuidadas. El anciano levantó la vista, y con un gesto de asombrosa calma, inquirió: ¿qué sucedió con aquel joven prometedor que intentaba cambiar el mundo? El corazón de Alejandro se estremeció, pues él mismo había perdido de vista esa imagen. Sentarse y conversar con el viejo necio fue inevitable. En aquella charla, simple pero profunda, Alejandro recordaba sus primeras lecciones de ética moral, las mismas que enseñaba aquel anciano cuando era profesor en una universidad local. Parecía como si el anciano supiera que en el fondo, Alejandro buscaba respuestas más allá de lo tangible. A veces, dijo el anciano, el verdadero peligro no es lo que enfrentamos afuera, sino lo que ya llevamos dentro. El poder es un espejo distorsionado, revela más de nuestras inseguridades que de lo que podríamos llegar a ser. El tiempo se detuvo, dejando únicamente el susurro de la lluvia entre ellos. Alejandro se dio cuenta de cuán lejos había llegado. Prometió, al menos a sí mismo, intentar corregir el rumbo, aunque el camino ya estuviera embarrado por sus decisiones pasadas. El conocimiento de que había decepcionado a aquellos que confiaban en él pesaba mucho más que cualquier poder que pudiera acumular. De regreso a su despacho, decidió escribir una carta de renuncia, pero ese acto simbólico no llegaría a concretarse. Antes de finalizar el documento, una llamada urgente le volvió a las demandas de su cargo, la imposición de una nueva reglamentación urbana, promovida por aquellos en posiciones aún más elevadas que él. Estaba a punto de dictarse. Atrapado entre la presión de no perder su posición y su deseo renovado de hacer lo correcto, la indecisión se apoderó de él en la línea entre lo que se acaba justificado desde el poder y lo que moralmente puede ser correcto, se tornaba borrosa. Alejandro se encontró en silencio, desayunando con aquellos compromisos aún pendientes de decisiones difíciles, cada una gota en su caldera interior. Cuestionaba sus decisiones y se preguntaba si era posible cambiar realmente un mundo parcialmente corrupto. La historia de Alejandro es solo uno de tantos relatos en los que el poder ha transformado radicalmente el sendero de una persona. Figuras reducidas por la historia, como Macbeth y sus sueños de grandeza, o el anhelo de César por consolidar su imperio, delinean un patrón repetido a lo largo del tiempo. El poder no discrimina a la hora de corromper. Al mirar alrededor de su oficina, ojos que una vez estuvieron llenos de vigor y entusiasmo, ahora reflejaban un vacío que Alejandro nunca anticipó. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La próxima reunión esperaba, una reunión en la que sus valores se enfrentarían una vez más a decisiones que antes juzgaba imposibles. Con un nudo en la garganta, Alejandro se dirigió al corredor, palabras del anciano aún frescas en su mente, sus alas, una vez robustas, bajo cadenas de decisiones apresuradas. En los pasillos del poder, las sombras permanecen, un recordatorio sombrío de que incluso las luces más brillantes pueden ser devoradas por su propia intensidad. La voz del anciano resonaba en sus oídos, indagando si el joven prometedor podría aún resurgir entre las tinieblas. Con cada paso tembloroso, la historia de Alejandro aún no ha culminado, pues el camino de la redención nunca es tan sencillo como lo fue la elección de su caída. En la tenue luz de un consultorio psicológico, una figura se sienta encorvada en un sillón de terciopelo color burdeos. Sus ojos, marcados por ojeras profundas, reflejan fragmentos de una vida que se ha ido deformando con el tiempo. Hoy se encuentra aquí, buscando respuestas para comprender cómo el mal ha infiltrado su existencia. Ante él, una terapeuta de voz calmada y mirada penetrante se prepara para guiarlo a través de los oscuros recovecos de su mente. La terapeuta, con una ligera inclinación hacia adelante, rompe el silencio que inunda la habitación. Hablemos de los mecanismos de defensa. Sugiere con suavidad aquellos procesos mentales que nuestra mente utiliza para protegerse, para justificar lo que hemos hecho. Él asiente, mirando sus manos como si buscaran entender su propia complicidad. No era consciente al principio,
Empieza a relatar con voz vacilante. Fue como anestesiarme a mí mismo. Las decisiones que tomaba las justificaba por el bien mayor, o al menos eso me decía. La terapeuta lo observa, tomando nota mental de cómo sus defensas internas comienzan a relucir a través de sus palabras. Es común racionalizar nuestras acciones, afirma ella. Esta racionalización es solo una de las múltiples maneras en que nuestro cerebro se protege del conflicto interno. Mientras el relato continúa, su historia toma forma con colores oscuros y claroscuros. Había sido alguien que siempre buscó ayudar a los demás, un filántropo comprometido con la comunidad. Sin embargo, en algún momento, el enojo y la frustración hacia un sistema que no parecía cambiar empezaron a consumirlo. La terapeuta lo ayuda a desenterrar un episodio en el que el camino hacia el mal se bifurcó ante él. Recordó la noche en la que, abrumado por la decepción de proyectos fallidos, se permitió cruzar una línea moral. Había recibido el llamado de un colaborador, proponiéndole una salida, no del todo ética, pero eficaz. Para nuestra causa, le había dicho el interlocutor con un tono tranquilizador que aún resonaba en su memoria. Esa corta frase se había convertido en su mantra, un justificativo para cada acción moralmente ambigua que siguió. La terapeuta persiste, guiándolo gentilmente. Dime, ¿cómo te sentiste después de cruzar esa línea? Muy bien. Al principio, responde él, apretando los dedos. No entendería cómo cambió mi percepción. Era como si las voces de la conciencia se silenciaran, sustituido por una especie de euforia peligrosa. Aquí es donde la terapeuta introduce un concepto crucial, la disonancia cognitiva, ese estado incómodo donde nuestras acciones no coinciden con nuestras creencias, pero lo resolvemos ajustando nuestras creencias en vez de cambiar nuestras acciones. A menudo, explica ella, es más fácil cambiar lo que pensamos que debemos hacer que enmendar lo que realmente hacemos. Cada sesión en el consultorio se siente como un tira y afloja con su conciencia, y mientras comparten más, la terapeuta reconoce otro mecanismo de defensa en juego: en la proyección. Frecuentemente, comenta ella, proyectamos nuestras propias inseguridades y atributos indeseados en los demás para no enfrentarnos a ellos dentro de nosotros. Él asiente una vez más, dueño de sus recuerdos que ahora sembraban armonía. Rememora aquella época en que empezó a acusar a sus colegas de ser cobardes y deshonestos, cuando en realidad solo estaba describiendo lo que sentía sobre sí mismo. A veces, era como odiar mi propio reflejo cuando los miraba. La terapeuta asiente, consciente de que cada palabra removía capas de armaduras autoimpuestas. El subconsciente es un lugar poderoso y complejo. Dice, no siempre nos conocemos tanto como creemos. Parte de este proceso es reconciliarte con tus propias sombras. ¿Es posible?, pregunta él con voz llena de una vulnerabilidad inédita. Que uno conscientemente sea bueno, pero su subconsciente sea lo suficientemente fuerte como para liderar el camino a la maldad. La mente es un campo de batalla de intenciones, responde ella con seriedad. Cuando las intenciones conscientes y subconscientes chocan, es cuando surgen los patrones de pensamiento que nos llevan al autoengaño. Mientras la conversación avanza, emerge un hilo común en su historia: el uso del desplazamiento, desplazando la culpa por sus acciones hacia factores externos. Un mundo injusto, una sociedad corrupta, un desencadenamiento inevitable de circunstancias. Si no hubiera sido por... comienza, pero se detiene, atrapado en la conciencia de la huida de su propia responsabilidad. Desplazar la culpa es una ilusión que nos da un breve respiro, añade la terapeuta, pero en algún momento volvemos a enfrentarnos a lo que realmente sabemos, al papel que jugamos. Con cada una de sus palabras, el manto del autoengaño se desvanece lentamente, y una inflexión de esperanza empieza a iluminar el consultorio. La terapeuta le ofrece a él la perspectiva de que el autoconocimiento y el reconocimiento del mal interior son los primeros pasos hacia el cambio. El daño no puede ser deshecho, concluye,
Pero el cambio es posible. La luz de la tarde se filtra por las persianas, proyectando sombras en el suelo de madera pulida, un reflejo simbólico de la batalla constante entre la luz y la oscuridad dentro de cada ser humano. El relieve de las palabras de la terapeuta y su propia aceptación comienzan a forjar su nueva narrativa. Entonces, ¿hay oportunidad para la redención?, pregunta él. Una chispa de esperanza en ojos antes derrotados. La comprensión es el primer paso hacia la redención, responde ella con calidez. La disposición a no solo ver, sino a abrazar e integrar esas partes oscuras en ti, es un acto de valentía. El consultorio queda en silencio. Un eco de emociones no expresadas se asienta momentáneamente, antes de que él, con un ligero asentimiento, agradecido pero aún inseguro del camino por delante, tome sus pertenencias para irse. Al salir, la terapeuta le recuerda una cita para la próxima semana, con un gesto que denota que esta ardua pero esclarecedora aventura recién comienza. Y así, mientras cierra la puerta tras de sí, la historia teje su continuación con un súbito sentido de aceptación, preparándolo para enfrentar las sombras que acechan en su mente. En el horizonte, la promesa de más sesiones de terapia y el largo camino de la introspección sugieren que su historia, aunque llena de flaquezas, solo ha arañado la superficie en su búsqueda por comprender realmente qué lo llevó al abismo y cómo, quizás, podría algún día volver a la luz. En una pequeña librería de barrio, casi invisible en medio de las urbanas y ruidosas calles, una nueva historia está a punto de comenzar. En las estanterías llenas de polvo, entre libros antiguos y gastados, busca inspiración una mujer que tiempo atrás había perdido su brillo. Claudia pasa sus dedos sobre los lomos envejecidos, mirando las portadas con ojos que denotan una mezcla de curiosidad y anhelo. La ha llevado hasta aquí un deseo casi olvidado de hallar respuestas, de encontrar relatos de transformación que susurren promesas de esperanza. Claudia solía ser una figura prominente en la academia, conocida por su dedicación ciega a los ideales de justicia e igualdad. Sin embargo, conforme los desafíos del mundo académico se acumulaban y las intrigas políticas envolvían su entorno de trabajo, se encontró, poco a poco, cediendo a la presión. Desvinculada de su propósito original, vio cómo las decisiones enajenaban sus principios y cómo el resentimiento se clavaba lentamente en su ser. El librero, un hombre de edad avanzada con una sonrisa serena, observa a Claudia desde detrás del mostrador. Sin mediar palabra, se acerca y coloca un libro en sus manos. Su portada grabada con la imagen de un árbol solitario sobre un horizonte nebuloso. Este ha sido una inspiración para muchos, comenta el librero con una voz que transmite el conocimiento acumulado de décadas. Claudia asiente lentamente, agradecida, antes de retirarse a un rincón solitario donde las luces crean sombras entre las páginas que empieza a leer. La historia que sostiene entre sus manos narra las desventuras de un hombre llamado Jeremías, un nombre que Claudia reconoce con un sobresalto casi inmediato. Jeremías, un artista cuya habilidad intrínseca para comunicar la belleza del mundo había sido ensombrecida por la tragedia personal. Se había distanciado dramáticamente de lo que un día lo definía. Angustiado por la pérdida, se había sumergido en el abismo de la autocompasión y el aislamiento, hasta encontrarse cerca del borde del derrumbe completo. El relato ilustra cómo, en el punto más bajo de su existencia, Jeremías es inesperadamente contactado por un amigo de la infancia, Samuel, cuya vida también había sido marcada por dificultades similares. Samuel, ahora un voluntario en una pequeña comunidad lejos de las presiones del mundo moderno, le ofrece a Jeremías la oportunidad de un cambio, un reinicio, lejos del ruido ensordecedor de la ciudad. A veces es necesario alejarse para ver lo que realmente importa, escribe Samuel en una carta que sella el destino de su encuentro. Claudia sigue con ojo atento mientras el relato avanza, revelando cómo Jeremías acepta la invitación y se muda a una remota aldea, un lugar donde la gente vive en armonía con la naturaleza. Aquí, lejos de la expectativa social y la crítica autoimpuesta, Jeremías inicia un proceso de redescubrimiento. Lenta pero inexorablemente, aprende a valorar las pequeñas alegrías, la calidez de un saludo amistoso, la serenidad de un atardecer observado sin prisa, la satisfacción de crear arte,
por el mero hecho de hacerlo. Esta transformación alcanza su clímax cuando se reaviva la pasión de Jeremías por el arte, comienza a crear de nuevo, pero esta vez sin otra intención que no sea expresar su gratitud por la vida redescubierta. En sus obras se plasma un arco iris de emociones: la melancolía del pasado, la esperanza del presente, la promesa del futuro. La conexión que forma con las personas a su alrededor no solo lo revitaliza a nivel personal, sino que también inspira a otros a encontrar belleza en el lugar más inesperado, en su propia vida. Claudia, conmovida por este viaje de redención, reflexiona sobre su propio camino perdido. Las experiencias de Jeremías despiertan en ella el reconocimiento de una verdad crucial: el cambio es siempre posible, y el camino hacia la luz, aunque cubierto de sombras, es navegable si uno es perseverante. Cerrando el libro, Claudia siente que las palabras en su interior actúan como un bálsamo, calmando las tensiones de su mente, recordándole que la belleza yace no solo en llegar a un destino, sino en el trayecto mismo. Al regresar el libro al librero, se inicia una conversación honesta. A veces solo necesitamos redescubrir lo que nos mueve, dice el librero, leyendo en el rostro de Claudia las preguntas sin formular. Un silencio compartido comunica un entendimiento mutuo mientras Claudia agradece al librero y sale al aire libre, inspirada por la narrativa experimentada. Esa noche, mientras descansa en su pequeño apartamento, se plantea un plan. Inspirada por el recorrido de Jeremías, decide tomar un tiempo para sí misma, para reconectar con los valores e ideales que formaban parte esencial de su identidad. Decide comenzar un proyecto personal de investigación sobre comunidades resilientes y el papel del arte en el empoderamiento social. La escritura fluye como si las palabras se formaran solas, sus dedos guiados por una fuerza hasta ahora retenida. Como cada día comienza, Claudia siente la sutil transformación en marcha. Con cada interacción y en cada momento de introspección, el peso emocional se aligera, reemplazado por una creciente seguridad en su capacidad de reencaminar su vida. La esperanza, vibrante y renovada, toma raíz en suelo fértil, alimentada por este propósito revitalizado que se cultiva día a día. En la culminación de este capítulo, Claudia contempla un cuadro vacío, un lienzo blanco listo para recibir nuevas formas y colores. No teme comenzar de cero, pues ha aprendido que es en las primeras pinceladas donde se establece la base de lo que será una obra maestra. Con el pincel en mano, lista para abocarse en este nuevo capítulo de vida, comprende que el regreso a la luz no se da de un solo paso, sino que es un continuo avanzar, con los tropiezos necesarios, pero también con triunfos celebrados. Al alzar su mirada hacia la ventana, viendo cómo el amanecer tiñe el horizonte con dorados rayos de promesa, su mente se llena de posibilidades interminables. Claudia, fortalecida por la perspectiva adquirida, comienza a escribir un nuevo título en el lienzo de su existencia, delineando los contornos de una historia aún por desarrollar, una historia donde las sombras del pasado solo sirven para resaltar la luz que está emergiendo en el presente. Pulsa Send y vuelve a la vida. Ya no algún día. Claudia ha recorrido el camino del autoexamen, enfrentándose a lo que fue y resurgiendo hacia lo que puede ser. La promesa de redención brilla con un calor repentino y tangible, una posibilidad tan real como el amanecer que ilumina sus perspectivas. La esperanza ya no es una ilusión distante, sino una verdad vivida, y su historia de retorno promete continuar, siempre avanzando hacia un mañana más luminoso. En el ajetreo de la vida moderna, mientras las luces de neón parpadean y los sonidos de la ciudad retumban, nos encontramos en un pequeño centro comunitario, un oasis de tranquilidad entre el caos urbano. Aquí, individuos de diferentes trasfondos se reúnen para el ciclo de charlas titulado Moralidad en el mundo moderno. Un grupo heterogéneo de personas se sienta en sillas dispuestas en círculo, creando un ambiente acogedor y neutral donde las experiencias se comparten libremente, sin juicio. Este evento semanal ha captado la atención de quienes buscan entender cómo evitar que la bondad genuina se transforme en maldad insidiosa. En el centro del círculo, Elena, una conferenciante
docente apasionada y directora del programa. Inicia la reunión con una pregunta que retumba en la sala. ¿Qué es lo que verdaderamente nos mantiene ligados a nuestra humanidad? Su voz, cálida y persuasiva, invita a la introspección. Una breve pausa permite que el eco de sus palabras cale profundo en cada uno de los presentes. Elena continúa, resaltando la importancia de la AUT o C o NC y ENC y A como la primera línea de defensa contra las fuerzas que erosionan nuestra moralidad. Conocernos a nosotros mismos, insiste, no solo nos ayuda a anticipar nuestras debilidades, sino también a reforzar nuestras fortalezas. La audiencia asiente, algunos tomando notas diligentemente, mientras ella describe como prácticas como la meditación y el diario personal. Son herramientas poderosas para cultivar una mente clara y un propósito definido. En este ambiente introspectivo se alza la mano de Roberto, un hombre de edad mediana cuyo rostro refleja años de luchas personales y triunfos silenciosos. La tentación de comprometer nuestros valores es constante. Comenta con serenidad, compartiendo la historia de sus propios deslices impulsados por el estrés laboral y las exigencias familiares. La voz de Roberto vibra con autenticidad al plantear como simples recordatorios diurnos, pequeños post-its en su escritorio con frases motivacionales. Lo han guiado de regreso a lo esencial cuando la vida se vuelve excesivamente complicada. Tomando de nuevo el hilo de la conversación, Elena presenta el concepto del trabajo comunitario como una forma de mantener la bondad enraizada, la conexión con los demás. Señala, sirve como recordatorio constante de nuestras interdependencias y la importancia de la empatía. Ella introduce a Mariana, una enfermera cuyo voluntariado en un comedor local se ha convertido en un ancla moral. Marianao Gelatao, con una voz cargada de emociones, como las sonrisas agradecidas de los menos favorecidos, reafirman su camino y la impulsan a seguir ayudando. Su testimonio deja una atmósfera de inclusión y propósito compartido. A medida que la discusión avanza, la atención se centra en la importancia vital del entorno. Elena enfatiza cómo rodearse de personas que compartan los mismos valores puede ser un escudo contra la corrupción moral. Somos un reflejo de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, sentencia, alentando al grupo a considerar cuidadosamente sus asociaciones personales y profesionales. En la segunda parte de la sesión se plantea un ejercicio práctico. Elena invita a cada miembro a escribir en un papel una experiencia pasada en la que sintieron que sus valores fueron puestos a prueba. Con un susurro de papel y lápiz, el aire se carga de reflexiones y revisiones internas silenciosas. Al terminar, a algunos se les pide que compartan si lo desean. Lorena, una joven estudiante, relata cómo el acoso en redes sociales la llevó a contemplar convertirse en alguien que no era solo para pertenecer. Me di cuenta, confiesa, que el valor residía en ser auténtica, no en ser aceptada por todos. En su valentía, al hablar toca una fibra común entre los asistentes, llenando el espacio de murmullos de acuerdo y aliento. La charla entra en su última fase con la noción de transparencia y responsabilidad. Elena destaca la importancia de mantener un diálogo honesto consigo mismo y con los demás. El establecimiento de diálogos internos y externos consistentes en verdad y responsabilidad mitiga las inclinaciones a la oscuridad. Enfatiza. Alciro, un empresario
empresario retirado, comparte cómo la creación de un comité ético en su compañía ayudó a mantener a raya acciones que podrían haber comprometido la integridad organizacional, estableciendo estándares que resonaban en todos los niveles de la empresa. Antes de concluir la reunión, Elena introduce el último ingrediente crucial en esta receta para evitar la transformación moral, la espiritualidad, o para algunos, un sentido elevado de propósito personal. Sea cual sea su forma, no importa cómo lo llamemos, explica, lo importante es encontrar ese hilo conductor que da sentido a nuestras vidas y acciones. Ella asegura que aquellos que tienen una brújula espiritual sólida son menos propensos a desviarse de sus valores fundamentales. El reloj marca el final de la sesión y mientras la audiencia se dispersa lentamente, hay un aire palpable de alivio y renovación. La gente se detiene para expresarse gratitud mutuamente, creando una cadena de apoyo y compromiso que se extiende más allá de esa sala. Roberto, Mariana, Lorena y otros con historias similares encuentran consuelo sabiendo que sus batallas internas no son únicas y armados con nuevas herramientas y perspectivas, vuelven a enfrentar sus mundos individuales. Al salir, muchos piensan en las lecciones aprendidas esta tarde, llevando consigo la promesa de aplicar estas estrategias en sus vidas para mantener la bondad y prevenir que la malevolencia emerja. Mientras el sol se oculta detrás de los edificios, el centro comunitario se va vaciando, quedando un brillo cálido en las ventanas. Las historias compartidas dentro de sus muros dejan huellas profundas, sugiriendo que aunque difíciles, las batallas a menudo libradas en soledad pueden ser soportadas colectivamente. Así, el escenario queda listo para una exploración más profunda de nuestra capacidad de resistir y evolucionar, manteniendo en alto la antorcha de nuestra humanidad, aun cuando el camino sea oscuro, con la tenue luz de la tarde desvaneciéndose, la ventana hacia un futuro donde la bondad supera a la maldad sigue entreabierta, esperando ser explorada en las próximas fases de nuestro viaje. Cada paso en este camino de autodescubrimiento y práctica nos acerca más a forjar una sociedad donde el bien prospere, permitiendo que cada individuo continúe su historia en una narrativa eterna de resiliencia y esperanza. A lo largo de esta travesía hemos desvelado cómo factores externos e internos pueden desviar incluso a las almas más puras hacia la maldad. Sin embargo, hemos visto que la redención y la prevención son posibles, siempre que estemos dispuestos a enfrentar nuestras sombras y actuar. Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios, suscribirte para más contenido revelador y unirte a nuestra comunidad, donde el entendimiento y la humanidad son nuestra guía.